Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. La madre de los hijos de Zebedeo se acercó a Jesús junto con sus hijos y se postró ante él para pedirle algo. ¿Qué quieres?, le preguntó Jesús. Ella le dijo: manda que mis 2 hijos se sienten en tu reino, uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. No saben lo que piden, respondió Jesús. ¿Pueden beber el cáliz que yo beberé? Podemos, le respondieron. Está bien, les dijo Jesús, ustedes beberán mi cáliz. En cuanto a sentarse a mi derecha o a mi izquierda, no me toca a mí concederlo, sino que esos puestos son para quienes se los ha destinado mi Padre. Al oír esto, los otros 10 se indignaron contra los 2 hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que los jefes de las naciones dominan sobre ellas y los poderosos les hacen sentir su autoridad. Entonces, entre ustedes no debe suceder así. Al contrario, el que quiera ser grande, que se haga servidor de ustedes, y el que quiera ser el primero, que se haga su esclavo. Como el Hijo del Hombre, que no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por una multitud. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. En esta fiesta del apóstol Santiago está muy bien escogida esta lectura de la segunda carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 4, en que el apóstol nos dice: llevamos tesoros divinos, también se puede entender, en vasijas de barro. Y es tan importante tomar en cuenta lo que realmente somos. Somos vasijas de barro, somos tierra, somos nada y pecado, como decía San Vicente Palotí. Y sin embargo Dios nos ama tanto, que nos ha escogido para ser sus hijos y para depositar en nuestra alma de barro, digamos así, entre comillas, ¿no es cierto?, en comparación con Dios, somos nada, pero Él quiere depositar sus tesoros divinos en nosotros. Y creo que eso es lo que desea el alma de cada ser humano, ¿no es cierto?, unirse con Dios, llegar a la plenitud mayor que puede alcanzar. La mayor perfección del ser humano es participar de estos tesoros divinos y unirse o identificarse incluso con Dios. Los primeros padres de la Iglesia incluso hablaban de deificación. No que nos transformemos en Dios, sino que, como dice San Pedro en su carta, estamos llamados a participar de la naturaleza divina. Y eso es natural y espontáneo. En el ser humano tenemos una aspiración a lo infinito y queremos siempre más y más. A veces nos equivocamos en la manera de desear esta grandeza, ¿no? Queremos puestos, queremos privilegios, queremos obtener lo que el mundo valora como bienes: dinero, poder, títulos honoríficos, grandes cargos, grandes hazañas, grandes logros en la vida. No se diga en ningún caso que uno ha fracasado en sus proyectos, etcétera, etcétera, todo lo que el mundo considera como más importante, ¿no? Y sin embargo, Jesús nos enseña otra forma de vivir el reino, de encontrar esta misma felicidad que tanto anhela nuestra alma. Yo no he venido a ser servido, dice el Señor, sino a servir y a dar mi vida en rescate por una multitud. Mientras, dice Jesús, los poderosos de este mundo doblegan a las naciones, tratan de crear nuevos imperios, sometiendo y derramando la sangre inocente, el Hijo del Hombre viene a hacer todo lo contrario. Viene a sufrir Él mismo para evitarle el sufrimiento a los demás. Porque aunque seamos sus peores enemigos por nuestros pecados, Él nos ama infinitamente porque nos ve como sus hijos, como sus criaturas amadas. Y entonces, en esa dinámica de un nuevo amor, Jesús le pregunta a Santiago y a Juan, ya que hoy celebramos la fiesta del apóstol Santiago, la Iglesia elige este Evangelio de Mateo, capítulo 20, ¿ustedes pueden beber el cáliz que yo beberé? Ese cáliz de entrega, entonces, de donarse, de ofrendarse, de sacrificarse por amor a los demás.
Y sin entender mucho, Santiago y Juan dicen, sí, podemos, Señor, ya que ellos estaban confabulados, ¿no?, entre comillas, con su mamá, quien le había pedido a Jesús recientemente, Señor, haz que mi hijo Santiago y mi hijo Juan se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú establezcas tu reino. No saben lo que piden, dice Jesús, no saben lo que piden. Ese puesto solamente Dios Padre lo puede destinar y Él sabe, es el único que sabe quién se va a sentar a mi derecha y quién se va a sentar a mi izquierda. Yo lo único que les adelanto es que si quieren ser importantes, si quieren ser grandes, háganse pequeños, háganse esclavos de todo, igual que el Hijo del Hombre. Así es que es una gran lección para todos. Los demás discípulos se enojaron mucho con Santiago y Juan por pedir ser los más importantes, pero ellos sentían lo mismo, por eso se enojaron y sintieron envidia. Y Jesús insiste en que hay que optar siempre por el último puesto para poder, ¿no es cierto?, asemejarnos, identificarnos con Él, que fue el más humilde de todos, junto con nuestra Madre Santísima. Yo pienso al estar acá en el Oratorio Central, acá en Santiago de Chile, que este es un lugar realmente muy humilde y siempre ha sido así. Es como una vasija de barro, en ese sentido, ¿no? En comparación con el gran santuario de Medjugorje, que es algo impresionante, así como desde el punto de vista del éxito apostólico es algo apabullante, porque son miles y miles de peregrinos que llegan allá diariamente y de todas las partes del mundo, y realmente se cumple a la perfección ese modelo que recibió nuestro padre fundador de manos del padre Kientenich. En realidad él estaba profetizando en ese momento cuando le decía a nuestro padre Sergio, ego mito te ite et incendite mundum, ya en la década de los 60, lo cual significa yo te envío, vayan e incendian el mundo. Y uno percibe eso, ¿no? En esta localidad, en Medjugorje, se vive tan fuertemente la fe, el fervor religioso, la devoción eucarística, el amor a la Madre, la confesión. Son filas interminables de gente que se quiere confesar. Se nota que son confesiones profundas. Yo mismo las vivía ya, tanto pude confesar como dedicar también tiempo a la confesión. Es algo maravilloso, cómo la Madre va abriendo los corazones para llegar a una verdadera conversión de vida. Es una gracia muy grande. Incluso la gente que estaba en nuestro grupo decía, no entiendo cómo aquí me voy acordando de tantos pecados de mi vida anterior que estaban ahí como bloqueados. Pero es porque la Madre quiere sanar los corazones de sus hijos, ¿no? Y así tantas maravillas que van ocurriendo en este lugar santo, donde ella está actuando ciertamente y está produciendo frutos tan admirables. Y pienso que el oratorio, a pesar de ser tan pequeñito, tiene la misma vocación, ¿no?, de incendiar el mundo, y realmente aquí hay tesoros divinos. Y el tesoro más divino que puede haber es la presencia de la Madre. Ciertamente ella está aquí. Ella aceptó el desafío que le propusiera nuestro padre fundador en el año 71, a esta misma imagen que estamos viendo. Madre, quédate con nosotros, en el fondo le ha dicho, o te pedimos que te vayas el día que ningún grupo mariano busque su autoeducación. Entonces, de esa manera se ha establecido una alianza con la Virgen, un pacto amoroso, y ella lo ha tomado muy en serio. A mí me tocó conocer este oratorio, claro que no estaba así tan bonito como ahora, pero en este mismo lugar, en el segundo piso, en el año 85, por ahí cerca del mes de María más o menos. Quien me invitó fue el hermano Daniel Acuña en aquella época, que estaba a cargo de la rama de jóvenes acá en Santiago. Y claro, cuando llegué y vi que era una casa que se estaba como viniendo abajo, en una época del año bien complicada, ¿no es cierto? Se veía que había goteras por todos lados. Era una casa bien a mal traer. Y sin embargo, en el momento en que entramos con los poquitos jóvenes que participaron ahí en el oratorio, y conocí esa manera de rezar, de orar, de conversar con la Virgen, uno experimentó, aún en un corazón adolescente, fuertemente, intensamente, que la Madre estaba ahí.
y que estaba como envolviéndolo a uno y llenándolo de ese amor. Y si bien uno no tiene esa visión maravillosa que han tenido estos videntes de Medjugorje, simplemente mirando la imagen maravillosa de la Madre del Pueblo, uno podía experimentar su presencia fuertemente y también su amor. Y conversar con ella, hablar espontáneamente como se reza en el oratorio, como un niño habla con su mamá diciendo lo que experimenta, lo que quiere decir, simplemente lo que le nace, y muchas veces inspirado por el mismo Señor. Entonces fue una experiencia muy marcante. Y yo creo que para tanta gente lo ha sido también, ¿no es cierto? Que nos ha cambiado la vida encontrarnos con la Madre de esta manera. Es una acogida, es un amor tan grande que ella nos ofrece primeramente, que nos invita e incluso nos impele, nos fuerza casi a volver a estar con ella. Pero volver a estar con ella significa siempre aceptar su llamada al cambio de vida, ¿no? Lo mismo que ella dice en todas partes, Fátima, Lourdes, Medjugorje ahora, etc. Penitencia, cambio, conversión, ¿cierto? Siempre es necesario que nuestro corazón se vaya modelando más y más para que se haga como Jesús quiere, un corazón hecho para servir y no para ser servido, para asemejarse al corazón de Cristo, manso y humilde, lleno de misericordia, y no a los antivalores que este mundo predica y que muchas veces se nos van como pegando por masificación. El apóstol Santiago, a quien hoy celebramos, se le reconoce como el patrono de los caminantes católicos, de los peregrinos, ¿no es cierto? De hecho, esta gran caminata que se hace o peregrinación en el norte de España, que es el camino del apóstol Santiago, es signo de ello, ¿no? El mismo apóstol caminó tanto, llegó a lugares tan distantes, lo más lejano que había en ese tiempo era justamente España. Para cumplir el mandato del Señor, vayan hasta el extremo del mundo para predicar el Evangelio. Y así entonces el apóstol llega a esta Extremadura, que es en el norte de España, lo que hoy se conoce como Zaragoza, y ahí se encuentra con la Virgen, ¿no? La Virgen del Pilar, ¿no es cierto?, que le anima a seguir evangelizando, a seguir tratando de llevar este mensaje a los españoles, que eran personas de una cabeza bastante dura, como él mismo lo decía y sentía, pero que la Virgen había elegido a este pueblo español para que con el paso del tiempo se transformara en una gran fuente de evangelización. Así es que celebramos con gran alegría al apóstol Santiago. Él es muy importante también allá en Medjugorje. De hecho, la iglesia principal está dedicada al apóstol Santiago, y no es coincidencia porque se ha transformado en un centro tan grande de peregrinación. Y al ver este ejemplo también que nos dejaba Miriana, una de las videntes que nos tocó conocer más porque estuvimos posando en la hospedería de ella, ver cómo ella misma con sus hijas, con su marido, con su cuñada, con toda su familia, preparaban todo, limpiaban todo, servían las mesas, preparaban la comida con mucho amor, nos trataban con tanto cariño a los peregrinos. Es una muestra de que realmente se puede hacer eso, que dice Jesús: yo no he venido a ser servido, sino a servir y a dar mi vida por los demás para que todos conozcan a Cristo. No hay entonces vocación más bonita que la de un apóstol, porque el apóstol que entrega el mensaje de Jesús solamente lo puede hacer cuando tiene su corazón imbuido de ese Espíritu Santo, de ese fuego, para poder, como decía San Alberto Hurtado acá en Chile, ser un fuego que enciende otros fuegos. Y también lo decía nuestro padre fundador en su modelo personal.